Muchas gracias. Voy a continuar entonces. Este, perdone, que estoy viendo aquí mi... bueno, les decía eso, que la palabra de Dios también nos orienta porque es ese faro, ¿no? Ese faro que nos guía y nos pone en camino, como la estrella que guió a los magos. Y nos lleva por caminos que a veces nosotros no sabemos si recorreríamos, pero eso es lo que hace que la vida de pronto pues sea emocionante, ¿verdad? Que sacarnos de la rutina incluso y ver el camino pues como un dinamismo de crecimiento, ¿no? Integral, interior, humano, espiritual, psicológico, bueno, todo eso. Y les contaba que hay una chica, nosotros en la comunidad que estamos apoyando, que vive aquí al lado, que ha sufrido violencia de género. Pero ahora no conforme con eso, bueno, también estaba sin trabajo, le estábamos dando una despensa de las que nos dan de la arquidiócesis para repartir en una comunidad pobre de acá. Y no conforme con eso, pues el señor de la casa le ha echado de su casa. Entonces yo al principio, hace tiempo, estaba un poquito asustada porque yo empezaba a escuchar pues ruido, que se peleaban, que había muchísimas cosas ahí que yo decía, algo estaba pasando, hasta que un día pues entendía en la oración que ese Jesús, ¿verdad? Como ese buen pastor que me decía, pues ve a ver qué le está pasando a esa ovejita. Y ya intenté preguntarle. Y me di cuenta, pues sí, de que estaba en una situación muy complicada. Y poco a poco, pues fuimos conversando con ella, ayudándole en una cosita, en otra, una situación bastante complicada hasta que pudo arreglar su situación, ¿no? Tanto pues con su ex esposo y ahora lo de su casa. Y les cuento todo esto porque de pronto yo digo, uy, yo a veces soy bien cobarde, ¿no? Yo digo, y si el esposo me pega a mí un golpe también, ¿verdad? Y yo decía, ¿yo qué le voy a decir? Entonces, poco a poco, orientándome con una persona que sabe esto sobre violencia de género, fui viendo y buscando cómo hacer, ¿no? Y haciendo un discernimiento en la palabra. Pero mi guía fue Jesús mismo, ¿no? Esa estrella, preguntarle a él, ¿y tú qué harías? ¿Y tú cómo le harías? Entonces eso me dejó inquietar y me dejó desinstalar. Y ahora yo sentía, me dejé desinstalar. Y hoy, el día de hoy, yo sentía muchísima alegría porque la chica al fin ha podido encontrar otro lugar, se verá vivir a un lugar mejor. Y ahí es donde yo sentía la satisfacción de haberme dejado guiar, ¿no? Como esos magos de Oriente, para ver a Jesús, escucharle en la palabra y pues reconocer que Él siempre tiene un camino que me llevó por otro camino que yo no había pensado, pero que al final de cuentas el fruto fue haber podido tender esa mano amiga a esta chica. Y para mí eso significa lo que nos dice en el Mateo 2, versículo 12. Los magos se volvieron eh, por otro camino, ¿no? No volvieron donde Herodes, sino que regresaron a su país por otro camino. Y esto les digo porque yo creo que también la palabra de Dios tiene peso en nuestras vidas cuando nos damos cuenta de que también la palabra de Dios nos invita a hacer un discernimiento, ¿no? Entre lo que yo haría, pero también lo que me está pidiendo Jesús. Entonces, si los caminos que yo estoy siguiendo, pues son los que me van a llevar a realmente hacer su voluntad y a buscar el bien, ¿no? El bien común, el mío, el de mi familia, el de la sociedad, el de, no sé, el ser mejor persona en mi trabajo, en todo lo que estoy haciendo, en una experiencia de resiliencia, ¿verdad? De cambio, de transformación, para que Jesús haga nuevas todas las cosas en mí o no. ¿Por qué? Porque lo que yo veo que puede impedir que ese camino se suscite en nuestra vida, o sea, que la palabra nos oriente, es el escuchar otras voces, el escuchar a Herodes. Y ya ven que Herodes, pues en este capítulo, pues en estos versículos quiere desorientar a los magos. Aparentemente, entre comillas, les está diciendo pues que él es bueno, que él va a ir a adorar a este rey, pero en el fondo estaba tratando de que sus propios intereses no fueran, eh, no fueran quitados.
y en el fondo quería matar al niño. Pero lo que se me hace bonito es que más que escuchar otras voces, esos magos siguieron la estrella, encontraron a Jesús, se dieron cuenta que Él era el Mesías y fueron fieles, ¿no? A escuchar aquello que les decía, vayan por otro camino. Entonces yo entiendo que ahí Jesús me decía, ¿no? Y les invito a que nos podamos preguntar, pues, cuáles son esos otros caminos, cuáles son esas voces que a veces nos pueden confundir, que pueden hacer que le digamos que no a Jesús. Y yo entiendo que o que nos desorientan, ¿no? Que porque a veces creemos que realmente esas voces interiores nos están guiando, pero en realidad nos están desviando de la palabra de Dios, nos están confundiendo, nos están pues sacando de la fe inclusive. Y yo no sé ustedes cómo están viviendo todo este tiempo, pero yo creo que este tiempo, pues precisamente es un tiempo complicado por eso, porque a lo mejor más de nosotros, alguno de nosotros, pues tenemos muchas preguntas, inquietudes, interrogantes. Señor, ¿por qué están pasando estas cosas que están pasando? ¿Por qué la gente se queda sin trabajo? Porque la gente se está deprimiendo y hay cosas que vemos que son injustas, sistemas políticos que no responden a las necesidades de las personas, intereses por debajo, bueno, tantas cosas que ante esta situación del coronavirus nos podemos estar preguntando y que nos hacen quizá dudar, ¿no? Por el miedo de poder ir por los caminos de Dios. Pero yo entendí una invitación muy grande que me decía Jesús, escucha mi voz, déjame que yo sea tu guía y déjame reorientarte por mis propios caminos. Entonces yo les invitaré a que el día de hoy nos podamos preguntar, a ver, ¿qué es lo que yo tengo también o lo que Jesús me invita pues a soltar? ¿Qué pensamientos, a lo mejor qué emociones, qué situaciones? Planteárselas a Él, porque Él nos escucha profundamente. Y cuando Jesús nos escucha, nos da un camino de regreso a casa, de regreso al redil, de regreso como estos magos a su reino. O sea, Jesús no nos saca del mundo, nos incluye en el mundo y nos pone en el mundo para ser una luz para los demás. Y si nuestra vida es una luz para el mundo y es sal de la tierra, podemos iluminar con lo poco que podamos poner, pero nuestra vida está hecha para iluminar, ¿no? Y para orientar a otros, para que esa palabra de Dios hecha vida en nosotros sea también guía y luz para otras personas. Y fíjense que eso me hacía recordar una experiencia que hemos vivido en estos días un poquito difícil. Y es una experiencia que en la universidad donde estamos apoyando ahora en la pastoral, hemos estado mandando unos mensajitos de esperanza pues para la gente, el personal universitario, los chicos. Y van varios jóvenes que nos han escrito como diciendo, miren, yo soy ateo, a mí no me interesa, sáquenme del grupo, no quiero recibir tal. Pero últimamente hubo un problema con la universidad porque, como ustedes sabrán, pues la crisis está en todos lados y los chicos estaban muy rebotados porque estaban pidiendo rebajas en las pensiones, en las colegiaturas, la universidad no daba respuesta. Entonces, el lunes pasado mandamos un mensaje y nada, cantidad así, bueno, no tantos, pero muchos correos que nos mandaron diciendo, ustedes son unos idealistas, no actúan y la fe no sirve de nada. Y bueno, incluso con insultos y cosas súper fuertes, ¿no? Que a mí yo dije, bueno, ¿por qué pensarán eso los jóvenes de hoy? Y en un primer momento, pues yo me sentí ofendida y dije, ay, o sea, estos muchachos no entienden. Es más, nosotros ni siquiera tenemos nada que ver con eso y se están quejando, ¿no? Y en el fondo, eso que a mí me estaba doliendo, yo necesitaba que Jesús me orientara, porque yo, mi primera reacción hubiera sido escribirles un correo ahí como diciéndoles que se van a morir y defendiéndome. Y en el fondo era, a ver, Marisol, escucha mis latidos sanos y enfermos. O sea, escucha, no te vayas por tus caminos, ¿no? Déjame decirte lo que yo veo en su corazón. Y fue una oración muy bonita, muy profunda con Jesús, donde sentí que me reorientó y que me dio la paciencia y la paz para escribir unos correos con las mejores palabras posibles, ¿verdad? Y intentar orientarles y decir, bueno, aunque esos chicos muchos digan que son ateos y no tengan la fe, que vean los gestos de Dios, ¿no? En mí. Y bueno, pues hice lo mejor que pude, ¿no? Pero les digo todo esto porque, por lo que les contaba, porque a lo mejor estamos viendo cada uno de nosotros distintas situaciones y respuestas y preguntas
pero que cuando ponemos nuestra vida en manos de Jesús y que y que la palabra de Dios resuena profundamente en los oídos, en nuestros oídos y en nuestro corazón, Él nos hace que nos dejemos guiar por esos caminos que son mejores para nosotros y para construir un mundo mejor, ¿verdad? Más fraterno, más solidario, para hacer luz para muchos. Entonces, bueno, pues con esto simplemente pues les quisiera invitar entonces a reconocer cómo la palabra de Dios pues nos orienta porque nos invita a hacer constantemente un discernimiento entre ir por mis caminos y ir por los caminos de Dios, es decir, por los caminos que la palabra de Dios está trazando en mi corazón, ¿no? Porque si esa palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más hondo y profundo del alma, pues todo lo transforma, ¿no? Mis pensamientos, todas las situaciones que yo vivo y nos regala pues tener una mirada más contemplativa de la vida, ¿no? Y yo creo que esa mirada contemplativa pues nos lleva a decir, pues a invitarnos a ser esos buenos pastores y que también nos dice, dales tú de comer, ¿no? ¿Qué puedes tú hacer por mí en ellos, en el corazón de los que yo también te estoy confiando? Y seguramente pues ustedes también siguen teniendo personas en sus manos, no sé, sus hijos, su pareja, el esposo, la esposa, los trabajos, aunque sean online, alguien por ahí algún momento comentó que estaban dando clases. Y yo les invito entonces a que, al menos yo sentí esa invitación de Jesús, ¿no? Eh, yo déjame guiarte por el camino que sea mejor, ¿no? Que la palabra sea la luz, la lámpara para tus pasos durante todo este tiempo y que déjame, permíteme que yo te reavive la fe, porque la fe es la que guía, dinamiza y moviliza la vida de aquel discípulo que está convencido y enamorado de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y creer que también por la fe estoy dando vida a los otros, ¿no? Y por esto que les decía de los chicos de la universidad, que a mí lo que más me molesta es que digan, es que la palabra de Dios es un idealismo. Y no es así, ¿no? Porque la palabra de Dios nos lleva a concretar en actos cotidianos también nuestra respuesta a nuestra fe y a nuestro seguimiento hacia Jesús. Entonces, bueno, pues hasta aquí sería mi exposición y yo les invitaría pues a que hay unas preguntas al final de la hojita que no sé si las alcanzan a ver, si no ahorita intento compartir también la pantalla para que las leamos y después, pues, ¿cómo hacemos? Vamos a dejar, ¿verdad? Un tiempito de reflexión personal. 15 minutos. Listo, ustedes me dicen. Disculparán si me alargué un poquito, ¿verdad? Yo les advertía, pero gracias por su escucha y su paciencia. Y si alcanzan a ver aquí las preguntas, ¿verdad? No sé si Sí, alguien me claro. quiere ayudar a leerlas. Ok. ¿Cómo está orientando la palabra de Dios tu vida? ¿En qué lo notas? ¿Qué Herodes, voces identificas que tienen más fuerza en ti que la voz de Dios, del buen pastor? Y la tercera, ¿qué medios poner para que la palabra de Dios te lleve por otros caminos, como a los magos de Oriente, aunque no sean tus caminos? Bueno, pues muchas gracias. Creo que como hemos hecho otras veces, ¿verdad? Que pues cada uno se quede ahí con la cita bíblica que más les ayude, los números del catecismo, y si alguna pregunta también les sirve para su reflexión personal, pues ahí está.